los corazones, bienvenidos a todos de nuevo a este Pío Canal. Hoy estamos con Pablo Marini, autor de 10 libros, licenciado en Filosofía y en Educación Religiosa, y pues es un placer tenerlo con nosotros. Pablo, ¿qué tal estás? Gracias, Samuel. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy Pues bien, Pablo, estoy muy como bien. te comentaba antes fuera de cámara, yo te conozco por el libro El drama litúrgico, que es un espectáculo realmente para quien no conozca el tema de los cambios que se han ido viviendo en la liturgia en las últimas décadas, pues un libro muy recomendable. Hablaremos ahora un ratito de él y un poco también de tu trayectoria y de tu familia. Y luego, por otra parte, de tu nuevo libro, Redimidos, donde aportas una visión mucho más profunda de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson y que Sí. no puede dejar a nadie indiferente, ¿no? Hay una cierta serie de reflexiones que dan para profundizar mucho en el filme. Pues, Pablo, cuando tú quieras puedes empezar a hablarnos un poco de cómo te surgió la idea de escribir el drama litúrgico. Bueno, curiosamente, la idea surgió en una playa de la costa bonaerense, sobre el mar. Estando en el campo de la familia de mi mujer, viene un tío que creo que es supernumerario del Opus, ¿no? Y, y siempre hubo algún resquemor por esto de plantear cierta crítica por parte mía a la reforma litúrgica realizada en 1969 por el Papa Pablo VI. Y entonces eh, este tío se acerca y me dice, bueno, pero en definitiva, ¿cuáles son las diferencias? Como diciendo, da todo lo mismo, está perfecta la reforma, no tiene ningún problema, ¿no? Y entonces, la verdad que yo en ese momento, porque esto fue hace muchos años, en ese momento le chapuceé, acá como decimos en la Argentina, o sea, le pude tirar dos o tres argumentos, pero digamos que no me quedé conforme con la respuesta que yo le di. Es decir, podría haber sido mucho más preciso, mucho más abundante. Y sin embargo, digamos que le di dos o tres cosas que por supuesto no lo convencieron demasiado, ¿no? Y entonces yo me dije a mí mismo, acá hay que hacer algo, acá no se puede simplemente hablar en el aire de esto hay que escribir algo. Y yo ya había, por supuesto, me había formado con algunos libros o algunos artículos críticos de la Reforma, en donde alguien había, me acuerdo de un autor brasileño, que ahora no recuerdo el nombre, pero que había hecho una cosa muy interesante de oponer línea a línea, no todo el nuevo orden de la misa o no todo el ordinario de la misa, sino unas partecitas, ¿no? Y poner línea a línea qué era lo que se había cambiado. En algunos casos cambiado y en otros casos señalar lo que se había suprimido. Pero no era tampoco un trabajo, no pretendía ser tampoco un trabajo totalmente completo. Así que así inicié el trabajo de comparación entre el ordinario de la misa tradicional y el ordinario de la misa reformada por Pablo VI. Y ahí me encontré con estas 71 diferencias, que por supuesto no son todas de la misma importancia, desde ya que no. ¿eh? Hay algunos que son detalles apenas, pero 71 diferencias que lo que sí tenían, obviamente, como línea directriz, era de algún modo hacer un rito que sea aceptable por los hermanos separados, por los protestantes, ¿no? Eh, para eso tenían que de alguna manera ocultar, disimular o debilitar, ¿no? Porque es cierto que aparece la noción de sacrificio, aparece también que en algún caso se habla de expiación, pero está todo muy debilitado precisamente para que sea más accesible
a los oídos de una persona, como los protestantes, que siempre han cuestionado la dimensión, no tanto sacrificial, sino la sacrificial expiatoria del sacrificio de Cristo. Y entonces nos encontramos con estos 4 puntos, que es poner en un plano de igualdad la presencia de Cristo en la palabra y en el pueblo con la presencia sacramental, lo cual debilita de alguna manera la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo bajo las especies eucarísticas. El tema de que el centro gravitacional en la estructura de la misa deriva hacia el banquete más que hacia el sacrificio del Calvario. El tema de borrar la distinción esencial entre el sacerdote y los fieles, y eso, por ejemplo, ha tenido un papel fundamental el tema de la comunión en la mano, ¿no? Y eso también ha afectado la consideración de Cristo presente verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía. Que perdón Y que por, ponga y un... por último, sí. Sí, perdón que ponga un apunte ahí, pero lo de la comunión en la mano, además de ser infausto, es inexplicable porque en Memoriale Domini, que es donde Pablo VI da la dispensa, el indulto, bueno, recordemos también que a quien se indulta es a quien ha cometido un crimen, ¿no? Empezando ya por ahí. Pero el mismo Pablo VI reconoce en ese documento donde otorga el indulto que él no está de acuerdo y que además ha hecho una encuesta a todos los obispos del mundo y también ha salido que no querían. O sea, entonces es un documento surrealista donde el propio Papa dice, en contra de la voluntad de los obispos del mundo y de la mía propia, permito hacer esto. Es una cosa que no... Ah, y además, él dice que no se permita la comunión en la mano en caso de haber riesgo de profanación, de pérdida de fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía o de abuso eucarístico. Esas 3 cosas siempre están presentes cuando se comulga Siempre la está. mano. Es muy Si uno difícil que se no toma estén. el documento de Pablo VI al pie de la letra, no puede permitir comulgar en la mano. No, exactamente, exactamente. Y el cuarto punto, te decía, y con esto vuelvo, y después vuelvo a la de la comunión en la mano. El cuarto punto, la finalidad de acción de gracias y de alabanza, aparece mucho más presente en detrimento de los fines de expiación y de impetración. Que por supuesto esto la gente en general no lo sabe, así como no conoce tampoco una definición de misa como corresponde, porque lamentablemente existe esta especie de voluntad de no querer decidir, definir, de no querer definir las cosas, ¿no? Entonces nos encontramos con que la gente, cuando se le pregunta, estoy hablando de la gente de a pie, que ha estado incluso 12 años en un colegio católico, como me ha pasado últimamente, que estando en un colegio católico, yo a propósito, aunque no daba la materia religión, pero sí daba una materia afín, humanista, hacía una encuesta sobre la definición de misa. Por supuesto, los chicos de 5º año en la secundaria, después de estar 5, 6, 8, 10 años en el colegio, no sabían la definición correcta de misa, que en términos muy cortos podríamos plantear como renovación o actualización del sacrificio de la cruz. Punto. Ya Ni con sus eso fines, es suficiente, si ni se sus quiere. fines, los 4 fines, latréutico, Y los 4 intercesio, fines, no, ni idea. No, claro. ni idea. Ni idea. Eso, no tienen ni idea. O sea, que era como yo les decía, ustedes, a los alumnos, ¿no? Ustedes tienen claro cuál es su fin al venir al colegio. Por más que no les guste, el fin es obtener un título que les permita después quizá desarrollar su verdadera vocación, ¿no? En una universidad, en una facultad, en una carrera, lo que sea. Ustedes tienen claro su fin. Ahora, yo les he preguntado, y le pregunté 3, 4 años seguidos, le pregunté, ¿cuál es el fin de la misa? Y ustedes no tienen ni idea de por qué van a misa. Entonces, si ustedes no tienen idea de su fin, ¿por qué van a saber esencialmente lo que es la misa? No lo conocen, no lo saben. Y eso le pasa al 90, y quizás soy generoso, al 90% de los católicos en todo el mundo.
en todo el mundo. Hay un fideísmo que está muy extendido y sobre todo en los colegios concertados que son de órdenes religiosas. El modernismo ha impregnado a tal punto la educación religiosa que muchos católicos ya están decidiendo llevar a sus hijos a colegios públicos para que no les hablen de religión, porque para lo que les van a contar de religión vale más que no sepan. O sea, es que es una cosa tremenda, una cosa tremenda. Y con el latín pasa lo mismo. No es que antes la gente no entendía la misa, ahora peor. Ahora entienden las palabras y por entender las palabras piensan que saben lo que significan. Y el concepto que tiene la típica venerable abuelita que nos podemos imaginar de velo y rosario allí, que no se enteraba de nada en la misa antigua, que había gente hasta haciendo crucigramas, que sí, que esto es lo que nos quieren decir los modernistas. Es que antes la gente no participaba como ahora. Mira, cualquier campesino de pueblo que no supiera ni leer ni escribir, que no pudiera usar el misal, que no entendía las palabras en latín, entendía muchísimo mejor dónde se encontraba y la importancia de lo que estaba ocurriendo que una persona promedio que a día de hoy va a misa y la recibe en su idioma y entiende las palabras, pero no entiende lo que significan. Entonces, no ha habido ningún avance, todo lo contrario, estamos haciendo contraevangelización, es que es impresionante, es que es Bueno, impresionante. lo que pasa es que, si me permites, concedamos una cosa, que estaba el peligro en lo que sería la misa tradicional, estaba el peligro de cierta automatización o mecanización que de alguna manera eso podría haber estado presente, sin duda, o que la gente fuera perdiendo progresivamente el sentido más profundo de lo litúrgico. Pero curiosamente, hacia principios del siglo XIX y mitad del siglo XIX, existe un personaje llamado Dom Guéranger, que es este francés, ¿no?, de la abadía de Solesmes, que plantea el inicio, por así decir, de un movimiento litúrgico de renovación, no en el sentido, obviamente, de lo que hizo Bunini en la reforma de 1969, sino en el sentido de volver a las fuentes, no arqueológicas, sino a las fuentes de la profunda liturgia que se podía vivir, sin duda, auténticamente con la misa tradicional y con el rito tradicional, que no proviene solo de San Pío V o del Concilio Tridentino, viene de muchísimo más atrás. Y se sabe eso. Y uno de los errores a veces en que el tradicionalismo puede caer es decir, bueno, porque la misa tridentina o la misa de San Pío V. En realidad no hay que llamarlas de esa manera, es más correcto llamarlo misa tradicional, y el propio Concilio de Trento y el propio San Pío V plantearon la cosa yendo para atrás y recuperando, si se quiere, el sentido más profundo litúrgico. Eso intentó, ¿no es cierto? Y lo logró de alguna manera es un éxito notable el del movimiento litúrgico en sus comienzos, realizado por la abadía de Solesmes. Eso es un éxito notable que refresca, por así decir, el sentido tradicional de lo litúrgico y el sentido misterioso de lo litúrgico. Pero ese movimiento litúrgico se desvía rápidamente, entre comillas, en términos temporales es bastante rápido, allá por la década de 1920, gracias a la acción, por ejemplo, de monjes como Don Bodin. Entonces, este belga plantea un sometimiento, y es interesante lo que tú dices sobre que la gente ahora supuestamente tendría que entender más y que entiende cada vez menos. Es curioso, hay un sometimiento, una subordinación de lo litúrgico a lo pedagógico, como si lo litúrgico tuviera como misión principal enseñar o educar desde el punto de vista doctrinal, cuando en realidad no es así. Lo litúrgico tiene que ponernos en contacto con el misterio de lo sagrado, con lo sacro, con aquello que precisamente no es profano. Entonces, para Además, enseñar, tenemos Pablo, la catequesis y una cantidad de cosas. Además, Sí, Pablo, que hay un problema ahí. Cuando la misa se pretende hacer pedagógica, entonces
a quien se dirige la misa es hacia mí, que estoy recibiendo una catequesis, no hacia Dios, que es a quien le tenemos que dar culto. Yo creo que esto Así también es es, un poco parte de esa protestantización, ¿no? O sea, un culto protestante que es un estudio bíblico, digamos, es como una catequesis, ¿no? Es una así forma de es, evangelizar. Por eso cuando alguien es protestante y quiere convertir a otro al protestantismo, lo lleva al culto antes de hacer ninguna otra cosa, porque allí va a recibir, digamos, esa serie de conocimientos teóricos. Sin embargo, la misa no es eso. La misa tiene elementos catequéticos subyacentes, pero la misa no es una catequesis ni tiene como así es. objetivo educar al pueblo. La misa es un acto supremo de adoración a Dios, no se dirige a mí. A mí se me permite asistir, pero no es para mí la misa. Por eso te completo esto de la desviación del movimiento litúrgico, que al principio fue totalmente legítimo y totalmente positivo. Pero la desviación se produce no solamente en esta subordinación de lo pedagógico, como dice acá alguien graciosamente, transformar la iglesia en un salón Zoom, en un salón de usos múltiples, ¿no? No, eso por un lado, uno de los errores. Otro de los errores fue la subordinación a lo ecuménico, porque Don Bodén buscó rápidamente la manera de que la liturgia católica pudiera ser de alguna manera aceptable primero, a los cismáticos griegos y después, inmediatamente, por supuesto, por deriva lógica, a los anglicanos y después, en última instancia, a todo el mundo evangelista de la protesta, digamos, luterana, calvinista y evangélica en todas sus denominaciones. O sea, esos dos errores, subordinación pedagógica y subordinación ecuménica, también fueron completados con otra cosa que fue la igualación con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, puestos en un mismo plano. Por eso la apelación también a una cantidad de textos bíblicos del Antiguo Testamento, que si bien obviamente son parte del canon y desde ya que los aceptamos y los queremos y los estudiamos, eso de alguna manera también desvió la atención hacia el leccionario más que hacia el tema de el centro de la misa, el sacrificio expiatorio, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, incluso igualando a veces la presencia de Cristo en la palabra y la presencia de Cristo en las especies eucarísticas, cosa que sin duda tenemos que hacer alguna distinción ahí. Importante, obviamente, en favor de la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. Esto lo comentaba yo en algún vídeo. Hay algo que se puso muy de moda y es totalmente incorrecto, que es algunas personas que leen en misa, ¿no? Y levantan el Evangelio y dice, o incluso algún seglar que está leyendo una epístola o lo que sea, y levantan así el libro y dicen, esto es la palabra de Dios. Claro, eso es un error gravísimo. La palabra de Dios, el verbo divino es Jesucristo, no es un libro. La Biblia es un libro que contiene palabra de Dios escrita, pero no es la palabra de Dios. Entonces, eso viene también un poco de impostación protestante, que parece que se trata el libro como si fuera un ente divino, casi rozando, diría, la idolatría. Entonces, Y son todas cosas que se fueron metiendo despacito y que de alguna manera llevaron a eclosionar en esta reforma de la cual se ha quejado hasta una persona poco sospechosa de tradicional como el cardenal Ratzinger en su momento, y que denunció todas estas cosas en ese libro que era una especie de refresh de lo que ya había escrito en su momento Romano Guardini y que se llama El espíritu de la liturgia. Y de Romano hecho, me Guardini gustaría, tiene un libro también de ese mismo título y Ratzinger escribe en el año 2000 este libro donde claramente plantea, por ejemplo, que hay que dar vuelta al altar. Que hay que dar vuelta al altar. Que el altar tiene que volver a su forma de original, de estar en unión. Ahí no lo dice así tan claro,
pero sí, como decía Mediator Day, Pío II en la Mediator Day de 1947, cuando decía que el altar y el sagrario no debían estar, el tabernáculo no tenían que estar separados. Y entonces Ratzinger dice, hay que dar vuelta al altar porque eso es esencial al rito en el sentido de que es toda la asamblea junto con el sacerdote que está en cara a Dios. De Me hecho, hubiera gustado. uno de los problemas de separar el altar es que en muchísimas iglesias, en Argentina no sé si es tan común, pero en España es muy común, han desplazado el sagrario del centro y han puesto el Señor escondido detrás de una columna, en No, alguna capilla lateral. por supuesto, es así. Es que es Es así. tremendo. Es así, Pues en muchos lados. voy a compartir precisamente lo que decía Ratzinger sobre la cuestión del nuevo misal, de la nueva misa. Un padre, al final, bueno, no iba a decir un padre conciliar, no, porque él era muy joven cuando el concilio, pero vamos, un Era un asistente al perito. concilio y al Era un final, perito. ¿el qué? Era un perito, era el perito del cardenal Frings, el cardenal Y alemán. además en aquel momento bastante del lado de los modernistas en el momento del ¿Sí? concilio. Luego tuvo Por un supuesto, desarrollo, ¿no? Como tuvo, por por ejemplo, supuesto. este experto en patrística, también fue por el mismo camino. Eh, Danielú, el cardenal Danielú, Danielú. exactamente lo mismo. Él estaba como del lado de los modernistas en el concilio, luego fue ahondando y luego los modernistas lo odiaban, ¿no? Porque sentían que los había traicionado. Pues quiero compartir esta carta que escribe Ratzinger al profesor Wallstein, donde dice, el problema del nuevo misal radica en el abandono de un proceso histórico siempre continuo antes y después de San Pío V y en la creación de un libro completamente nuevo, aunque compilado con material antiguo, cuya publicación fue acompañada por una prohibición de todo lo que le precedió, lo que además es inédito en la historia tanto del derecho como de la liturgia. Puedo decir con certeza, basado en mi conocimiento de los debates conciliares y mi lectura repetida de los discursos pronunciados por los padres del concilio, que esto no corresponde a las intenciones del Concilio Vaticano II. Así que, bueno, para mí es incómodo hablar de estas cosas porque realmente me meto en problemas, pero el que me quiera llamar cismático a mí, entonces tiene que llamar cismático al Papa Benedicto XVI también. O sea que yo no sé. Sí, yo siempre señalo que ojalá el cardenal Ratzinger, o mejor dicho, Benedicto XVI, tendría que haber sido más, si se quiere, más coherente con lo que él precisamente veía tan claramente cuando, incluso como cardenal, señalaba estas cosas. A mí me llama la atención que durante su pontificado no haya podido celebrar públicamente ni una sola misa tradicional. Públicamente, ojo, privadamente es muy probable y creo que está testimoniado que la celebró. Pero Sí, de hecho, públicamente hubiera sido una señal clarísima que si él justamente había entrado en conflicto con una cantidad de teólogos, con el libro el Espíritu de la Liturgia en el año 2000, donde le discutían lo del altar y una cantidad de otras cosas, como por ejemplo el tema de los aplausos, que también los critica de manera firme. Es decir, ¿por qué después no dio vuelta al altar, si era posible? Habría una cuestión de prudencia, pero también también se hizo, a ver, cuando Pablo VI hace la reforma, no le preguntó a mucha gente si hay que dar vuelta al altar o no hay que dar vuelta al altar. Lo dimos vuelta. Es decir, de hecho, eso es lo que ocurrió. Fue como un golpe de mano. Y lo hizo Pablo VI, al cual precisamente se lo caracterizó en algún momento como un papa hamletiano por las actitudes que tenía digamos, de duda permanente, cosa que no fue tan así cuando tuvo que establecer el Humane Vitae, que es, una, es un acto realmente magisterial muy bueno del Papa frente a la presión increíble que tenía para legalizar, para hacer lícitos los usos de anticonceptivos.
Pero resulta que cuando él tiene que hacer una reforma litúrgica, que es una verdadera revolución litúrgica, no digo que sea reforma, yo no la llamo reforma, para mí es una revolución litúrgica, por la cantidad de cosas que han cambiado y por todos los efectos que ha tenido. Y bueno, cuando tuvo que dar vuelta al altar, lo dio vuelta al altar y chao, listo. Entonces, ¿por qué otro papa no podía, si estaba tan convencido de que eso era fundamental, porque dice que es esencial, en el espíritu de la liturgia dice que es una cosa esencial, que el altar, que el sacerdote esté viendo junto con toda la asamblea hacia Dios? Entonces, ¿por qué no da esa orden? Es un misterio, y es una debilidad quizá que ha tenido de gobierno, que ha tenido una consecuencia terrible, porque ¿cuándo vamos a tener otra posibilidad de que una persona viera tan claro un problema respecto a la posición del sacerdote en la misa y que cuando tiene la oportunidad como papa, nada más y nada menos que como papa, de dar vuelta al altar y de cambiar la posición del sacerdote, resulta que no lo hace? Y yo te digo una cosa, Samuel, si hubiera hecho solo eso, ya con hacer solo eso, de que el sacerdote deje de ser un actor litúrgico, de que el sacerdote deje de actuar teatralmente mirando a la asamblea, sino que el sacerdote esté orientado hacia Dios, eso ya hubiera sido absolutamente impresionante y hubiera sido un paso gigantesco en la restauración litúrgica. Mirá lo que te digo, mirá que yo te hablo de 71 diferencias en el libro. Diferencias que por supuesto van hacia esa deriva protestantizante, como tanta gente ha denunciado. Sin embargo, con que hubiera cambiado la posición del sacerdote, hubiera sido eso importantísimo. Porque la verdad que uno de los problemas que tenemos es este asunto del principio de creatividad, el principio de teatralización, que de alguna manera también, aunque no explícitamente, se desliza en la letra y en el espíritu del documento del Concilio Sacrosanctum Concilium. Yo en ese sentido no soy tan contundente como Ratzinger al decir, no, esto va contra el espíritu del concilio. Hay cosas en la misma letra y en el mismo espíritu del documento conciliar sobre liturgia que se han deslizado sin duda y que después han tenido su concreción en la reforma, si quieren llamarla así, de Bunini, a cargo de Bunini, y que llevó a su concreción Pablo VI. Es curioso que el propio Papa, del cual lo cito, Pablo VI, que dice en 1967 que están destruyendo la liturgia y sabemos muy bien quiénes son, lástima que no lo dijo explícitamente, y resulta que 2 años después pone a la persona ideal para llevar a cabo la destrucción de la liturgia, que es Monseñor Bunini. Es curioso, es raro, son esas cosas del pontificado de Pablo VI que no se entienden. O se entienden muy bien. Yo aquí, tanto en el caso de Pablo VI como de Benedicto XVI, trato de ser prudente porque soy consciente de que no tengo toda la información, no sé qué puede haber detrás, entiendo que la influencia de algunos actores masónicos dentro de la jerarquía eclesiástica vaticana pues han podido ser muy influyentes, entiendo que ha podido haber chantajes. Luego el propio Benedicto XVI, ¿no? Hasta que no lo hicieron renunciar, no pararon. Él decía, si es que pensáis que el Papa manda mucho, yo no mando nada más que de aquí hasta la puerta. Luego ya no le hacían ni caso. O sea, yo creo que es... Una frase que sí. se atribuye, creo que a Pío XII o a uno de estos papas preconciliares, dice, el poder mío termina, no termina más allá de, o termina más allá de la puerta, ya no tengo tanta influencia. Y te comprendo en lo que dices, Samuel, por supuesto, y uno trata de ser prudente, pero la verdad no se entiende. No se entiende. O sea, si yo creo que el latín, como decía Pablo VI, es un tesoro de la iglesia maravilloso, ¿por qué
literalmente, a partir de la reforma de Pablo VI, el latín casi desaparece de la iglesia. Pero yo creo que O sea, tampoco, pero esa es yo la creo que cosa que hay que tampoco te sabría, preguntarse. yo creo que tampoco te sabría responder Pablo VI. Bueno, Yo creo que ni él pero entiende por resulta qué. que, O sea, luego, después del concilio, él se quedó 10 años deprimido, metido en su habitación, dándose cuenta de lo que había hecho. O sea, él pasó bueno, sus pero últimos años absolutamente desgarrado al darse cuenta de la que se había montado mientras firmaba diariamente cientos y cientos y cientos de secularizaciones, de sacerdotes, de monjas, de todo el mundo yéndose de la iglesia. Fue una auténtica locura, misas con payasos. Bueno. Aquello fue demoledor absolutamente. Vamos, yo creo que bueno, ahora estamos mejor. cosas que siguen habiendo, ¿no? Porque acá ha habido títeres y ha habido globitos, y el propio cardenal Schomburg en su momento habló soltó globos durante la misa, y seguimos con los bailes y con las danzas estas teológicas con mujeres. O sea, todo eso, eso ha sido parte de este principio de creatividad que ha surgido precisamente porque el latín fue defenestrado de la iglesia, de la parte litúrgica de la iglesia, porque ¿qué sacerdote se animaría a inventar en latín, sabiendo que además nadie le va a entender, porque no tienen la traducción? Porque uno precisamente entendía la misa en latín simplemente porque era el ordinario de la misa que todo el mundo tenía que seguir, y tenía el misal en castellano y el misal en latín al mismo tiempo. Pero si yo lo que hago es introducir la lengua vernácula de la manera en que se introdujo, como un elefante en el bazar, y resulta que el sacerdote ahora se encuentra con la libertad de poder crear las oraciones que se les ocurra, entonces es bastante lógico lo que ocurrió. Pero ese es el mismo papa que permitió, ese es el mismo papa que decía que no podemos perder el tesoro del latín. Entonces, ¿qué pasa acá? Estamos hablando de papas que se contradicen. Te doy un dato. ¿Quién está a cargo a cargo hoy de la liturgia en toda la Iglesia Universal? El No sé quién cardenal está ahora mismo. Roche, ¿Ese es el el que está inglés, en disciplina de los el inglés. sacramentos? Eso está a cargo de la liturgia y sacramentos, el cardenal Roche. Ahora, ¿quién puso como secretario de Sará, que era el prefecto de liturgia y sacramentos? El ¿Quién lo culto puso divino. como secretario? Sí. A Roche. Que Roche es el, el inglés, el obispo inglés, conocido, pero recontra conocido, como el obispo inglés más enemigo de la misa tradicional. Ahora, ¿quién puso al cardenal, que de alguna manera después lo hicieron cardenal, pero quién lo puso a Roche como secretario de Sará? Benedicto. ¿Esa quién me la explica? O sea, yo tengo 5.500 obispos para elegir. 5.500, o 6.000 obispos para elegir. Son menos de 6.000 hoy. Y elijo al enemigo mortal de mi propio documento Summorum Pontificum, porque se sabía que Roche era tan exagerado en las sanciones contra la misa tradicional que los propios obispos ingleses le dijeron: che, pará, bajá un cambio, flaco. Nosotros no queremos el conflicto, no queremos la guerra litúrgica. Bajá un cambio. Eso se lo dijeron los propios obispos ingleses a Roche. Pero resulta que después viene Benedicto y de todos los obispos que tiene a su disposición en todo el mundo, elige al personaje más enemigo de la misa tradicional que existe. Yo no lo entiendo eso. Cuando Benedicto se supone, y tenemos que suponer bien, que tenía una simpatía especial por el tema de la misa tradicional, precisamente porque su maestro de liturgia había sido Klaus Gamber, que había sido un gran defensor de la misa tradicional y un gran crítico a su vez de la reforma de Pablo VI. Entonces hay cosas que no cierran.
Y Desde luego Francisco, esto sí que el es un Papa misterio. Francisco, claro, son misterios, pero el Papa Francisco, muy inteligente, dice, yo no me voy a pelear rápidamente con Benedicto cuando lo tengo todavía vivo, así que voy a mantenerlo a Sará como prefecto de la liturgia. Eso sí, le voy a quitar todos sus apoyos alrededor y encima sé que en Roach tengo un aliado. Y en cuanto pueda, me saco de encima a Sará, que se lo sacó bastantes años después, pero no importa, ya Sará estaba anulado como prefecto de liturgia porque todos los colaboradores de Sará eran gente de Roach. ¿Se entiende? Entonces lo liquidó, pero sin pelearse con Benedicto. En el momento en que Benedicto murió, chau, Sará, o un poco antes de la muerte de Benedicto, lo saca. Y pone a Roach, obviamente. Bueno, decía Y Monseñor Roach es Ganco. el que arma, Roach es el que arma Tradiciones Custodes. Tradiciones Custodes está armada por Roach. Y la otra, Desiderio Desideravi, un documento tremendo, que como yo te expliqué fuera de cámara, al final termina diciendo que lo que se renueva o lo que subsiste y se presenta hasta el fin de los tiempos es la última cena, lo cual es un verdadero disparate litúrgico, porque lo que se hace presente en la misa, en la Santa Misa, es la actualización del sacrificio del Calvario y no de la última cena, una noción totalmente protestantizada o protestante. Entonces, eso, ¿cómo se explican este tipo de cosas? Entonces ahí, a mi entender, mi humilde entender, y esto puede sonar un poco duro, yo creo que Ratzinger no pegó en el blanco porque no se fijó tanto en el problema teológico subyacente que hay en la reforma de Unini, sino más que nada en cómo el proceso de la reforma fue llevado a cabo. Y a él, como era un hombre que le gustaba, y hay que reconocer eso, por supuesto, una continuidad, que haya cierta coherencia de continuidad de lo nuevo con lo anterior, le pareció una barbaridad que la reforma de Pablo VI se llevara a cabo con ese corte brutal, abrupto, que significó. Y entonces él dice, en palabras todavía igual de serias como esta que vos citaste, que la reforma es una fabricación. Es una fabricación, dando a entender que es algo artificioso, artificial, algo que en realidad se creó con las mentes de estos brillantes liturgistas, modernistas, que por supuesto ya venían ablandados con todas estas nociones modernas y que terminan provocando una verdadera ruptura con la anterior. Por eso había que liquidar el latín, por eso el tema del sacrificio expiatorio tenía que ser ocultado o debilitado, tendría que ser debilitada la presencia real de Cristo en la Eucaristía, tenía que ser debilitada la identidad sacerdotal como intermediario entre Dios y los hombres. Por eso ya no hay un confiteor especial para el sacerdote, sino que ahora todos rezamos al mismo tiempo. Toda esa participación permanente, igualitaria, Horizontal. a punto tal, Horizontal. horizontal. Por eso hay que quitar el reclinatorio para poder recibir a Cristo de rodillas. Había una cantidad de cosas, todo es impresionante. Cuando uno, insisto, cuando uno hace el libro y se notan las 71 diferencias y la cantidad de supresiones que hay, uno lo que ve, aunque las diferencias obviamente no son todas de la misma importancia, uno lo que ve es la deriva protestantizante inexorable que hay. Por eso la gente hoy le preguntan por la presencia real de Cristo en la Eucaristía y muchísima gente cree que eso es un símbolo,
como creen muchos protestantes, obviamente, ¿no es cierto? Para mí hay dos momentos de la nueva misa que realmente han supuesto una pérdida terrible. Precisamente, si los modernistas hablan de una misa que sea catequética, pues yo creo que hace una contracatequesis. Hay dos momentos de la misa que el cambio ha sido tan grande que realmente llega a desfigurar casi el significado, ¿no? El primero es haber suprimido las oraciones al pie del altar. Porque ya el sacerdote entra como Pedro por su casa de una sacristía que ya no es sagrada, porque ahora las sacristías son salas de reuniones donde entra todo el mundo, pero bueno, eso es otro tema. Las oraciones al pie del altar, luego el ofertorio. O sea, han cambiado un ofertorio donde el sacerdote se prepara, muestra su indignidad, reconoce su posición, digamos, va preparando el momento del sacrificio, ¿no? O sea, es un sacerdote que te lo puedes imaginar en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, con toda esa preparación y tal, y lo han cambiado por una bendición judía. Lo del ofertorio y lo de las oraciones al pie del altar, eso sí que me parece súper chocante. Es más, bueno, por si alguien se lo está preguntando, aquí ni somos sedevacantistas, ni estamos diciendo que la misa nueva no sea válida. Yo mismo asisto a misa nueva entre semana, habitualmente, ¿vale? Pero, curiosamente, soy capaz de seguir bien la misa nueva y de poderla vivir adecuadamente porque conozco el Vetus Sordo. Yo tengo un amigo que me dijo, yo tengo un amigo que me dijo, ni siquiera estoy seguro de que me guste más la misa tradicional, pero sí tengo claro que no entendería el ofertorio nuevo si no fuera porque conozco la misa tradicional. Es decir, hay gente que para poder ir bien a misa nueva tiene que conocer la antigua. Es que es tremendo. O sea, el caos es absoluto. Es absoluto. Lo de aplaudir en el templo. O sea, ayer, y perdón, es lo último que voy a decir y ya cambiamos de tema y vamos a tu nuevo libro, pero ayer se lo estaba diciendo a unos amigos. La falta de coherencia es tan grande que tenemos en iglesias imágenes de santos que los fieles de esas parroquias los están venerando y hacemos todo lo contrario de lo que decían esos santos. No tiene sentido. O sea, uno no puede ir a una parroquia donde hay una imagen del Padre Pío y creer que está venerando al Padre Pío y luego aplaudir dentro del templo con las cosas que dijo el Padre Pío sobre quienes aplaudían en el templo, que eran como los que mataron a Jesús. Tal cual. Es que es un absurdo, es un absurdo, es un absurdo. Bueno, eso, por eso sí, dejemos claro que lo que estamos hablando es que hay un oscurecimiento, un debilitamiento, a mí me gusta más esa palabra, de lo que ha significado la misa, la Santa Misa, como renovación o actualización del sacrificio de la cruz. Hay un debilitamiento de todo esto en esas 4 dimensiones de las que hemos hablado. Y esto se ve en todo, y es decir, y cuando nos dicen, bueno, pero los cambios no han sido, es que, ¿cuál ha sido el resultado de eso? Ese es el tema, además. Se non è vero, è ben trovato, dicen los italianos. Si no es cierto, está bien comprobado. ¿Por qué? Porque en definitiva, los resultados han sido una pérdida del sentido sacral, una desacralización en todos los aspectos, en las vestiduras, en cómo me comporto dentro de misa, en las mismas oraciones y la forma de decirlas, en este asunto de aplausos, en lo litúrgico, o en esta cuestión de ser creativo y incluso ser adulador, porque lo terrible es que es, por ejemplo, lo que yo siempre digo respecto a la misa de los niños. El niño justamente es un psicólogo nato. ¿En qué sentido? En que él percibe que está en un momento distinto, en un tiempo distinto y en un lugar distinto, con un comportamiento distinto. Pero si a nosotros en la misa de los niños le hacemos la cosa más adecuada a la niñez para que se sienta que está en una especie de fiestita de cumpleaños, no tiene ningún sentido todo eso y el pobre chico se queda huérfano de lo sagrado y del misterio.
Y esto es terrible, por eso yo digo que la misa de los niños es una de las cosas más antilitúrgicas que existen en toda la historia de la Iglesia. Eso no quiere decir que el sacerdote en una misa de niños tiene que hablar con la suma teológica, cuestión secunda y cuestión 32. Nadie está pensando en eso. No, por favor, no ridiculicen, no hagan digamos, el sofisma o la falacia del hombre de paja. No estamos haciendo eso. Y no lo hagan con nosotros. Si tienen que hablar de una manera más adecuada a los niños, háganlo. Pero para eso está la homilía o para eso está el lugar específico en que el sacerdote se tiene que dirigir al niño. Pero después de eso y antes de eso, se dirige a Dios todo. Y eso lo tiene que percibir el chico. Y con esto, también esto está aplicado a, bueno, tenemos una misa de sindicalistas. Entonces, como ha pasado acá en la Argentina, no hay ningún problema que los muchachos toquen el bombo, y dale con el bombo y la marchanta, todo lo que quieran, porque estamos en una misa de sindicalistas. Y si estamos en una misa, peor todavía, de LGTB, entonces buscamos las escrituras apropiadas que puedan interpretarse de manera torcida para que ellos se sientan mejor. Eso es lo que yo llamo el principio de adulación o el principio de adaptación adulativa, en donde yo subordino la liturgia a la gente que está presente. Es una locura eso. Entonces todo esto está de alguna manera deslizado subrepticiamente en los textos, incluso les digo, insisto con esto, del documento de liturgia del concilio, porque el documento de liturgia del concilio no es impecable en ese sentido. Es más, es difícil encontrar una definición de misa clara en el documento del concilio, aunque podemos reconstruirla por frases, ¿no? Es increíble que eso suceda. O como me decían, pobre, un sacerdote se quejaba de que, porque Marini se queja de las 9 formas de llamar a la Eucaristía que aparecen en el catecismo. Y es cierto, hay 9 formas. En el compendio de Benedicto hay 11. 11. Se agregan 2 más. En el catecismo hay 9. Y yo no me quejo de que haya 9 maneras de referirse a la Eucaristía, porque la Eucaristía es tan rica, tan profunda, que entonces obviamente quizás necesitamos más nombres para referirnos a ella, para que expresen toda la riqueza y profundidad que tiene. Pero yo no me quejo de eso, me quejo de que en el catecismo tengo que armar una definición de misa también, porque no dice el catecismo ¿qué es la Santa Misa? La Santa Misa es la renovación o actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, realizado de manera sacramental por medio del sacerdote bajo las especies de pan y vino transustanciadas. Ponele, por decir una definición. Pero ahí está todo, de alguna manera. Pero la gente no sabe eso. Insisto con este concepto. Preguntemos a la gente qué cree que es la Santa Misa y le van a decir algunos una reunión para rezar juntos, El sentido comunitario. un recordatorio o una memoria del banquete. Eso es lo que cree la gente que es la misa. Por eso es tan difícil ponerme en situación de que estoy frente al Calvario realmente, como pedía el Padre Pío que uno tenía que estar en la Santa Misa, como si uno estuviera frente al Calvario. ¿Y dónde está la gente aplaudiendo en el Calvario? ¿Dónde están los globos tirados? ¿Dónde están los títeres que aparecen? ¿Dónde está la gente danzando frente al Calvario? La gente tiene que estar contemplando a Cristo crucificado y que está muriendo por nosotros y que está renovando su sacrificio y actualizando su sacrificio, precisamente. Entonces, esas son las cosas que a mí me llaman la atención, que se siga insistiendo con que la reforma no tiene ningún problema,
cuando la reforma es un problema. Y los principios teológicos que la llevaron a cabo, pero por supuesto que tenían como objetivo lograr un rito que fuera absolutamente aceptable por los protestantes. Por eso la gente de Taizé y la gente que estaba en la liturgia ecuménica decía, nosotros con el Novus Ordo no tenemos ningún problema. O como un obispo supuestamente conservador, no supuestamente, conservador, que dice que él no tiene ningún problema con la misa nueva. Cuando él sabe, él dice, porque yo no lo puedo decir con absoluta certeza, pero él sí lo dijo con certeza, se sabe que Bunini era masón. Ahora, la pregunta que yo le hago a este sacerdote tan conservador es, la reforma fue llevada a cabo principalmente por un masón con con el asesoramiento de 6 observadores protestantes que no solo observaron, eso es mentira, no solo observaron, sugirieron con cosas muy concretas. La reforma es llevada a cabo por un masón con observadores protestantes asesorando y resulta que vos no tenés ningún problema con la misa nueva o la misa del Novus Ordo o la misa reformada. Es raro eso. Y cuando uno presenta 71 diferencias, insisto, no todas del mismo valor, no todas de la misma importancia, y resulta que todo automáticamente, qué casualidad que todo deriva hacia una visión protestante de la liturgia, eso no trae ningún problema. Cuando tenemos gente que comulga hoy de pie y en la mano como si fuera una galletita, cuando tenemos problemas de profanaciones de la Sagrada Eucaristía, cuando tenemos misas increíbles que uno dice, ¿realmente esto es una misa? ¿Cuántas veces nos hemos ido, a veces de misas que hemos asistido, a veces por obligación social, porque uno tiene que ir a un sacramento como el del matrimonio, y ahí la gente se casa con la misa que celebra el sacerdote, en donde parece que el sacerdote es el protagonista casi principal. ¿Qué es esto de que el sacerdote tiene que actuar la consagración mirando a la gente? ¿No? Este es el cuerpo de Cristo. O la paz sea con vosotros. Y entonces todo así con gestos. No, sí, de eso no hecho, existía. yo tengo una teoría que es que tanto la reforma litúrgica como la aplicación, no voy a ir tanto a los documentos, pero sí la aplicación del Concilio Vaticano II es absolutamente clerical. O sea, el clericalismo que viene de todas las reformas es impresionante. O sea, ellos decían, es la hora de los laicos, ahora los laicos van a participar, ahora los laicos no sé qué. Hicieron una reforma litúrgica que ningún laico les pidió, fue una cosa de curas. La misa nueva fue una cosa de curas. Ningún laico les pidió eso. Y además empobrecieron mucho la misa, pero engrandecieron absolutamente el papel del sacerdote, que en la misa tradicional se comporta con muchísima más humildad y discreción, porque al final es Cristo quien actúa a través de él, pero es Cristo y no él, y ahora se ha convertido en un showman, incluso no solo en las apariencias, sino en las propias oraciones. Que no es que ahora era la hora de los laicos, ya, pero ahora al señor cura no le puedes decir nada. Pero en la misa tradicional, ¿cómo es? Primero el confiteor lo recita el sacerdote y un simple monaguillo, que puede ser un seglar, le dice Dios tenga misericordia de ti. Ahora a cualquiera se le ocurre decirle al señor cura Dios tenga misericordia de ti. Claro, o sea, el nivel de clericalismo absoluto que ha traído la Sí, sí, reforma es es, impresionante. Pero vamos a ver, es si una es que serie. están los obispos de medio mundo diciendo, es la hora de los laicos, se han terminado las rigideces, ahora vamos a hacer lo que los laicos quieren. Y llegan los jóvenes laicos y dicen, queremos recibir la comunión en la boca, queremos latín y canto gregoriano, y queremos que la misa sea solemne. Y entonces el mismo obispo que dijo es la hora de los laicos, dice, tú cállate y obedece lo que yo te mande.
O sea, Han hecho, bueno, el nivel de clericalismo es impresionante. porque es ese tipo de paradoja que se da cuando se desequilibra lo que estaba equilibrado, en el sentido de que el sacerdote tenía que sujetarse a las rúbricas y no podía salirse de eso. Pero aparece el principio de creatividad y todo se ha desmadrado. Entonces, también ¿por qué? Porque de esto lo que ha planteado es, en definitiva, que cada sacerdote se hace dueño de la liturgia, o en ciertos casos, cada obispo se hace dueño de la liturgia. Cuando todos los obispos del mundo latino, romano, tenían que seguir la rúbrica que estaba universalmente planteada. Aún con las diferencias de ritos que ha habido, porque uno de los errores que a veces comete el tradicionalismo es creer, no, todo tiene que reducirse a San Pío V, como yo te dije ya, a San Pío V y a Trento. No, porque tampoco eso lo hizo San Pío V, porque Para está el nada. padre Gabriel Díaz Patri, que es uno de los expertos más grandes que hay de liturgia acá en la Argentina, seguro, y no sé si más allá, seguro, que ha estudiado el tema de los misales antes de la reforma la codificación de San Pío V, y ha dicho, es que San Pío V no dice lo que dicen los modernistas que dijo, que es que a partir de acá, el diluvio, ¿no? O sea, no fue así, sino que San Pío V admitía los misales que podían demostrar, acreditar 200 años de antigüedad, precisamente porque había ocurrido la rebelión protestante del siglo XVI y era muy peligroso, no se confiaba en ciertas liturgias que se habían desarrollado en esos años muy próximos a la Reforma. Entonces, 200 años antes, perfectamente. ¿Quiere seguir con eso? Es más, le pedimos que siga con eso. No están obligados a seguir lo que yo he codificado. Eso está todo estudiado, ¿eh? Está todo estudiado y está dicho y está fundamentado, de tal manera que es falso eso de que hubo una reforma, una reforma, por así decir, al estilo de Pablo VI con San Pío V. No es cierto eso. No es cierto. Y por Pablo, viendo supuesto que que las oraciones se pueden rastrear sus raíces muchísimo más cercano a los primeros siglos del cristianismo, que pretender que esto empezó recién en el siglo XVI. Es un disparate eso, ¿no? Pablo, como veo que se nos está alargando un poco el tema, creo que lo Sí, vamos a dividir en dos vídeos. Como me ya parece llevamos casi perfecto. una hora, será un vídeo sobre el drama litúrgico y otro vídeo sobre redimidos. Perfecto, Entonces, si te perfecto. parece bien, para terminar este bloque y ya empezamos con el siguiente, con el que sería el segundo programa, que es redimidos, para concluir con este, yo te preguntaría un poco por la experiencia de tu hijo, pues en este terrible caso ignominioso y vergonzante, incluso diría, que se vivió pues en el seminario de Mendoza. Y sí, esas cosas raras, creo que nunca en los últimos 300 años, no sé, me atrevería a decir, no hay un seminario donde un obispo dice durante 15 años ininterrumpidos, dice que el seminario es la perla de su diócesis, y resulta que de la noche a la mañana, por un conflicto debido a la pandemia y al tema de la comunión en la boca y la comunión en la mano, resulta que lo cierran, no habiendo un solo caso grave que lo amerite, en un seminario donde había 38 vocaciones de gente muy sana, y hoy cuando hablamos de gente sana decimos que no tenían heridas afectivas notorias y profundas, como sabemos perfectamente que en muchos seminarios del mundo existen, y especialmente también en la Argentina, y resulta que de la noche a Es la tremendo mañana, ese problema, ¿eh? Es tremendo ese problema. tremendo, de lo cual parece que no se quiere hablar.
Y entonces, que por cierto es el causante de más de la mitad de los problemas que hay con la opinión pública sobre la Iglesia. La sin inmensa duda, mayoría de escándalos, la sin mafia duda, rosa, los sin chantajes, duda. los encubrimientos, todo viene de ahí. Todo viene de Pero ahí. además, yo pregunto, una persona que no ha resuelto sus propios problemas afectivos de esa gravedad, ¿puede ser un modelo atractivo para un joven que quiera seguir una vocación sacerdotal? La respuesta es obvia. No, no. Entonces se quejan de tener problemas con el número de vocaciones. Seminarios semivacíos o vacíos. Seminarios donde hay que concentrar todo en otro seminario porque ya el otro queda vacío y entonces ya no tiene sentido mantenerlo. Cuando Juan Pablo II subió al trono de Pedro en 1978, había 711 millones de católicos en el mundo, con 420.000 sacerdotes. Escuchen la cifra, ¿eh? 711 millones de católicos en el mundo y 420.000 sacerdotes. Hoy tenemos casi 1.400 millones de católicos en el mundo, o sea, el doble. La cantidad de sacerdotes hoy es 407.000. Es menos que con Juan Pablo II, con la mitad de católicos en todo el mundo. ¿Dónde está la primavera de la Iglesia? La primavera de la Iglesia está dada por los frutos y por las flores. Y las flores y los frutos de una primavera de la Iglesia son las vocaciones sacerdotales, donde un chico, donde un joven se entrega de cuerpo y alma a Cristo. Entonces, ¿cuál es el modelo que hoy está presentando de sacerdote la Iglesia Católica? Si no hablamos de estos temas y no denunciamos estos temas y no se sacan a estas personas de los seminarios, los problemas van a seguir y la carencia de sacerdotes también va a seguir. En cambio, se sabe perfectamente, como vos, Samuel, tú lo has señalado, que hoy tenemos jóvenes que quieren una misa tradicional. ¿No son la mayoría? Por supuesto que no son la mayoría. Pero hay una cantidad de jóvenes importante, interesante, Y cada año más. gente valiosa, que quiere encontrarse con el misterio, no quiere encontrarse con una fiestita de cumpleaños o celebrar la fiesta de Cristo resucitado, como dicen hoy tantos libros de liturgia para catequesis de liturgia. Es la fiesta de Cristo resucitado. No, no es cierto, no es cierto. Es cierto que Cristo está vivo y que Cristo resucitó, pero la misa no es la fiesta de Cristo resucitado. No, no es eso. Nunca se definió así en la Iglesia y especialmente a partir de que quedó claro absolutamente el sentido sacrificial de lo que hace un sacerdote sobre el altar. Sobre un altar. No estamos celebrando algo sobre una tumba, es sobre el altar. Y en el altar se sacrifica. Ahora, si yo estoy en un banquete, pues señor, el anfitrión en un banquete no le puede dar la espalda a los invitados. Entonces se da vuelta el sacerdote. No, es que uno no se... Hay que tomar conciencia de lo que fue la verdadera revolución litúrgica de 1969. Porque fue una revolución. Y las consecuencias las estamos pagando hace 60 años. Y por eso la asistencia a misa no es el único factor, pero fue un factor importantísimo en que la gente dejara de ir a misa. Porque ya no se encontraba con el misterio, sino que se encontraba con la comunidad mirándose, como dice el Papa
el Papa Benedicto, no se trata de que nos miremos la cara unos a otros, o como dijo perfectamente Romano Amerio, cuando nosotros estamos mirando la asamblea y el sacerdote, ¿a qué está mirando? A un punto de proyección, de concentración teológica teocéntrica. Cuando nos miramos entre nosotros, estamos simplemente compartiendo una dimensión puramente antropocéntrica en donde nos miramos las caras y nos olvidamos exactamente de a quién tenemos que dirigir la mirada. Es clarísimo Pablo, eso. con esta reflexión vamos a dejar aquí el tema. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a contarnos todo esto y creo que es para pensar, ¿no? Y habrá personas que hayan llegado hasta este momento del vídeo que quizás no habían escuchado esto nunca, ¿no? Y es para pensar. Recomiendo muchísimo desde aquí el libro El drama litúrgico y si alguien lo quiere adquirir estará en el enlace en la descripción. Manténganse atentos porque pronto sacaremos también la segunda parte de esta conversación donde hablamos del nuevo libro de Pablo Marini, Redimidos, que trata sobre una visión mucho más profunda de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Muchas gracias, Samuel. Hasta luego.